dar la bienvenida. Está en el presidio compañero Fernando Mira, él es secretario general del sindicato de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Gracias por estar aquí con nosotros. El 10 de octubre no se olvida, compañeras y compañeros. Cumplimos 2 años del ilegal decreto de extinción de una entidad pública, Luz y Fuerza del Centro. Ya 2 años jurídicamente no han extinguido a Luz y Fuerza del Centro, y mientras no nos liquidemos, Luz y Fuerza del Centro continúa, compañeras y compañeros. A 2 años, el gobierno de Felipe Calderón, que llega a través de un fraude electoral, llega con una serie de argumentos al gobierno. Recordemos que dijo que iba a ser el presidente del empleo, dijo que iba a quitar la tenencia, que iba a transparentar los recursos públicos, que iba a respetar la Constitución y las leyes, que el país iba a crecer en un 7% sostenido. Y hoy, a 5 años de este infierno de gobierno, todo lo que le ofreció a los mexicanos se quedó en mentiras, engañó al país con un partido en el poder que ha hecho pedazos a nuestra nación. El único resultado de este gobierno de la alternancia es que hay 10 millones de más pobres. Hoy hay 52 millones de pobres en el país. Hoy vemos el abuso autoritario de las instituciones públicas para reprimir a sindicatos democráticos e independientes, a utilizar la administración y procuración de justicia en el país para fines de revanchismos políticos, imponer su ley para poder alcanzar los acuerdos que hizo con quien nos llevaron a colocarlo en Los Pinos, principalmente conducir una agenda política impuesta desde Estados Unidos, una agenda organizada y pactada con los empresarios en el poder. Pero había que resistir de ese golpe de Estado a un sindicato como el nuestro, a partir de la falta de resultados de este gobierno de Felipe Calderón, de utilizar primero a lo interno del sindicato, agentes que se prestaron para dividir a nuestra organización sindical, que hoy dicen que a 2 años que el presidente los engañó, que no les cumplió, siendo que ellos mismos acudieron a Los Pinos, se pusieron de tapete, generaron la división interna, fueron corriendo a demandar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad de las elecciones en el 2009. Y así ha armado su estrategia desde la misma Secretaría del Trabajo. Crearon desde la Presidencia de la República un grupo interinstitucional donde llamaron a las secretarías de Estado, desde la Secretaría de Gobernación, la misma PGR, Secretaría del Trabajo, utilizaron la Marina, la Sedena, Fuerzas Armadas, una campaña criminal de linchamiento. Cuando tomaron las instalaciones aquella noche del 10 de octubre, pues prácticamente tenían 27,000 efectivos ya en distintas ubicaciones, tenían ministerios públicos federales listos
porque ellos pensaban que la toma de las instalaciones íbamos a regresar de inmediato a quererlas tomar, y ha sido el momento para poder levantar a la dirección y a todos en ese golpe de Estado que nos daba el sindicato. 2 años, y hoy las mentiras de Felipe Calderón están a la vista del pueblo de México. Ni bajaron las tarifas eléctricas que dijo que iban a bajar. Hoy el descontento es en la zona central, pero además a nivel nacional. Hoy también observamos que no mejoró el suministro de energía eléctrica. ¿Cuándo se había visto que le faltara energía al aeropuerto, por ejemplo? ¿Cuándo se había visto que dejaran sin luz el primer cuadro de la Ciudad de México cuando hay una red automática? ¿Cuándo se había visto las inundaciones por la falta de suministro de energía eléctrica en los cárcamos del drenaje profundo? ¿Cuándo se había visto que faltara la luz en las principales colonias en este país? Bosques de las Lomas, la zona rosa, Polanco, Reforma. ¿Cuándo se había visto que en 2 años hubiera más de 30 accidentes mortales? Y observamos entonces que lo que ofreció Felipe Calderón a los mexicanos para extinguir una entidad pública era que con esta decisión se iba a ahorrar dinero en el país. Hoy le han pagado más a las compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo de manera ilegal. Hoy le están pagando a los trabajadores esquiroles del SUTER viáticos por traerlos del interior de la República. Ya se gastaron miles de millones de pesos. Y también observamos que a 2 años toda la parte legal, toda la parte jurídica en las distintas ramas, primero confabulados con el Poder Judicial, porque recordemos que el Poder Judicial o la Corte, quien propone a los de la Corte, es el presidente, y después lo ratifica el Senado. Todos llegan con compromisos con el Ejecutivo y compromisos con otros intereses. Primero le soba la espalda a Calderón a los magistrados y después dice que todos los jueces son unos corruptos. Que él se cansa ya de agarrar delincuentes y el Poder Judicial de soltarlos, como el caso de Néstor Moreno Díaz. Salió la corrupción de la CFE, pero gracias a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, se destapó la cloaca de cómo han venido administrando una entidad pública. Y el que está atrás, pues es Alfredo Elías Ayú, de toda esta corrupción, porque él forma parte de todas las licitaciones que hicieron en materia de gas, materia de generación, transmisión e infraestructura que hicieron, de todos los contratos que han hecho con las transnacionales. Pero también está enterado Felipe Calderón de la corrupción que existe en la CFE y en Pemex. Hemos dado a conocer una carpeta pública, se la entregué personalmente a los diputados en el Congreso, recordarán, incluso en el Salón Verde del Foro del Congreso, y se han quedado callados los diputados. ¿Por qué se quedan callados? Porque recordemos que Elías Ayú, quien lo puso en la CFE, fue Alfredo del Mazo. Y Alfredo del Mazo es el tío de Peña Nieto. Y de los principales beneficiarios de este ilegal decreto es el Estado de México. Tenemos la carpeta y lo vamos a dar a conocer. Son 6,000 millones de pesos que Arturo Montiel le quedó a deber a Luz y Fuerza del Centro, y más de 3,000 millones de pesos que Enrique Peña Nieto le queda de ver a Luz y Fuerza del Centro, de energía que consumieron y que no pagaron. Y en esa energía que distribuyeron, se distribuyó y se consumió, está el esfuerzo de todos nosotros, compañeras y compañeros. Esas son las verdaderas razones. Por eso este foro a 2 años es muy importante, porque no podemos dejar que quede un precedente de esta naturaleza en el país.
que con un acto administrativo pretendan extinguir a una entidad pública que es estratégica para la prestación del servicio público en la zona central del país. Dejar este precedente donde dejamos que tenga facultades el presidente, pues el día de mañana sigue Pemex, que lo están vendiendo en partes, CFE lo mismo, Seguro Social, la educación pública, y decir con un argumento falaz que dice el decreto, por el interés público y por la economía nacional te quito tu fuente de trabajo y extingo tu fuente de trabajo. Estos razonamientos, la verdad que no pueden quedar en un precedente de esta naturaleza. Por eso es parte de esta lucha importante de los electricistas del SME, que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo entonces comprender que por interés público en la economía nacional interrumpo tu vigencia de tu contrato colectivo cuando se firmó el 16 de marzo del 2008 con vigencia el 16 de marzo del 2010, con un convenio de productividad con vigencia al 2012, firmado por 3 secretarios de Estado, depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y elevado al laudo, como el mismo convenio de limitación de zonas de 1985. Toda esta foro que hicieron se va a poder analizar en este foro desde la parte administrativa, cómo se le exime a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que no publique dictamen del supuesto diagnóstico que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable. Y se le exime en un asunto tan relevante en nuestro país. Por eso nos da mucho gusto que estén los ponentes de esta magnitud para poder explicar los razonamientos y la defensa que se está haciendo, y lo vamos a hacer público, lo vamos a llevar por todos lados, que permita que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Por mi parte, a nombre del Comité Central, reconocer a todas las compañeras trabajadoras y trabajadores que a 2 años no nos hemos liquidado y que no nos vamos a liquidar, camaradas. Que hoy quien se tiene que liquidar son los que engañaron a los mexicanos. Quien tendría que estar cobrando su liquidación sería Felipe Calderón, Javier Lozano y todo su gabinete, que no le han dado resultados a este país. Lo han saqueado, lo han endeudado a las próximas generaciones. Y nosotros nos queda muy claro que nos vamos a quedar hasta el final. Y el final es regresar a trabajar, compañeros. Ya no tienen para dónde hacerse. Hoy nos regresan nuestro trabajo o nos regresan nuestro trabajo, compañeras y compañeros. Ellos jamás pensaron que el SME iba a aguantar tanto tiempo, que no íbamos a llegar al proceso de la coyuntura electoral del año que viene. ¿Qué quieren? Elecciones democráticas. La democracia en un país empieza en el respeto a la Constitución de las leyes y a las garantías individuales y colectivas de los ciudadanos. Al 2012, ¿qué van a hacer? ¿Creen que se resuelve todo en elecciones cuando ya acabaron con la democracia en nuestro país? Pues ahí va a estar en ese escenario el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, porque hoy hemos trasladado ya también la vigencia de esa representación sindical hasta el 2013. Tenemos la representatividad del Sindicato Mexicano de Electricistas al 2013. Y eso permite entonces decir que Calderón se va a ir el año que viene y el SME se va a quedar, compañeras y compañeros, a cumplir sus 97 años y a preparar los 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que tendrá que ser trabajando con él. Por eso les pido a todos que nos pongamos de pie. Para mí es un gran honor, a nombre del Comité Central, dar por inaugurado este foro de análisis sobre el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro a 2 años de su publicación y de las acciones cometidas de manera arbitraria, autoritaria y fascista de este gobierno
de Felipe Calderón. Siendo las 11 horas 13 minutos de este día, 10 de octubre del 2011, damos formalmente inaugurados los trabajos de este foro. Muchas gracias. ¡Que viva la resistencia! ¡Que vivan nuestros presos políticos!